Bueno, en mañana el título de mi mensaje es La oscuridad espiritual. Y no tengo un texto principal para empezar como texto porque yo considero la Biblia mi texto. En este mensaje voy a compartir muchos versículos, pero no voy a hacer comentarios con respecto de esos versículos porque hablarán por sí solos. Y aunque este mensaje se trata del reino físico, se vincula al mismo tiempo con el reino espiritual. Entonces quiero decirles que el que tiene oído, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Señor, te damos la gloria y la honra. Tú eres poderoso, tú eres sentado en el trono. No hay pánico en los cielos, como aquí en la tierra. Tú tienes todo en control. Y por eso, Señor, ponemos nuestros ojos en ti y sobre ti para que tú nos puedas hablar y enseñarnos cosas grandes y ocultas que nunca hemos visto en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Como acabo de decir, que quisiera compartir algunas reflexiones sobre la oscuridad espiritual. Antes de regrese Jesucristo, vamos a ver muchas señales que son los primeros dolores de parto. Podemos ver, y muchos predicadores hablan de los terremotos, de los pestes, del hambre, de la desobediencia, la rebelión, el pecado. Y todo eso son señales que viene el Señor. Pero hay un tema también que se puede incluir, y esto habla de la oscuridad espiritual. Y depende en cómo crees en el Señor. Muchos dicen que el rapto va a llegar, nos va a llevar y vamos a olvidar de todo. No sé cuál es su opinión de esto, pero si tomas esa creencia, por lo menos vas a leer y ver las cosas que va a suceder mientras estás con el Señor. Pero si viene la tribulación y estamos aquí todos, vamos a ver algo muy raro. Entonces, déjenme comenzar preguntándoles, ¿quién aquí teme la oscuridad? ¿Quién duerme con las luces encendidas? ¿Nadie? Mentirosos. No. Yo tengo una enfermedad que no me deja ver a mis lados. Yo veo como un cuadro. Y con esta enfermedad, un síntoma de esta enfermedad es que no puedo ver en la noche. Me pongo ciego. Y es por la gracia de Dios que todavía puedo manejar en la noche. Si yo doy, gracias a Dios por el GPS que me guía en donde tengo que ir. Pero yo no, y toda mi vida, cuando llegue la noche, yo sobrevivía. Antes, los que conocen mi testimonio, yo andaba en la calle haciendo mucha travesura y por la gracia de Dios estoy aquí. Y porque yo pensaba que todos vieron como yo. Y entonces yo estoy acostumbrado de la oscuridad.
Yo no tengo miedo de la oscuridad, pero tengo miedo de los sonidos que acompañan la oscuridad. Porque cuando es oscuro, tú escuchas algo, tú estás imaginando, incluso escuchas música. Y eso se pone uno como, ay, Dios mío, ¿dónde están las luces? Un día un amigo mío me dijo que cuando su hijo tenía 4 años, él y su esposa estaban en la sala viendo una película. Escucharon su hijo clamando, hey, mamá, papá, ven para acá, entra en mi cuarto. Y ellos dijeron, ¿y eso por qué? Porque tengo miedo. ¿De qué? De la oscuridad. Ven pronto. No. Quédate allí, tranquilo, porque estamos en el otro cuarto. Ahí estamos en la sala. No te preocupes. Y dijo que 10 minutos después, otra vez, mamá, papá, por favor, ven. ¿Y por qué? Porque tengo miedo a la oscuridad. No vamos a llegar. Quédate tranquilo, piensa algo positivo y duérmete. Estamos aquí muy cerca. Entonces me dijo, otra vez, 10 minutos después, dijo, mamá, papá, ven, pronto. Y ellos le dijeron, no deberías tener miedo, porque Jesús está contigo. Y dijo, sí, yo sé que está conmigo, pero él también tiene miedo. ¿Cómo puedes responder eso? Pero alguna vez has preguntado, ¿qué pasaría si el sol se negara a salir? Y no me refiero a pocas horas, sino a días. ¿Y qué pasaría si el cielo se oscureciera al mediodía y las estrellas retuvieran su luz? Hace semanas atrás, por los incendios forestales en Canadá, no se veía el sol con toda su fuerza. Pero va a llegar un día cuando todo se va a poner más oscuro. Amos 8:9 dice esto. Sucederá en aquel día, dice el Señor Dios, no el hombre, no un pastor, pero dice el Señor, que haré que el sol se oculte al mediodía. Y en pleno día haré que la tierra se cubierta de tinieblas. Esto no es una metáfora, sino un decreto profético. Cuando el sol no brille, esto será no como un ciclo natural, ni como resultado de un cambio atmosférico, sino como un acto profético de interrupción divina. Y uno que sacude el orden creado y señala que ha llegado el momento del ajuste de cuentas. Y las profetas de hoy en día están profetizando esto. No sé si han escuchado, hablan de 3 días de oscuridad. Y no sé si esto son palabras figurativas o literales, o si va a durar más de 3 días.
Y lo que Amos dijo será como un evento similar a las plagas de Egipto en el Antiguo Testamento. Y también lo que ocurrió en el Calvario, cuando Jesús estaba en la cruz, en el Nuevo Testamento. Y también se menciona en el libro de Apocalipsis. Esto se va a repetir. Joel 2:31 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, grande y temible. Otra vez en el libro de Amos 5, dice, ay de los que angelen el día del Señor. ¿Para qué quieren este día del Señor? Será día de tinieblas y no de luz. No sé si puedes imaginar cómo serán las cosas al mediodía. En el estado de Alaska, durante el invierno, comenzando en noviembre hasta el fin de enero, el sol no sale. Sale por como 5 o 4 horas al día. Y el resto del día es oscuro. Y yo no puedo vivir así. Y también con el frío, no. Déjeme ir a México, ya es disfrutar del color del sol. Pero cuando pase esto, este será un momento que la tierra sentirá el peso de su rebelión contra Dios. Y la pregunta ya no es si vendrá, sino si estaremos preparados cuando llegue. Dios ha puesto centinelas. Ok, ya entienden. Ha puesto a esas personas para anunciar, para advertirnos que ese día va a llegar. Un día así va a llegar. Y eso va a oscurecer todo el mundo. No algunas partes. Todo el mundo se va a poner así. Y eso es para mostrar el poder y la gloria de Dios. En el libro de Éxodo, en Éxodo 10, tenemos este encuentro de Moisés contra Faraón. En capítulo 10, 21, el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas que hasta puedan ser palpadas. Y Moisés extendió su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas por toda la tierra de Egipto durante 3 días. Y no se podían ver unos a otros, ni nadie se movía de su lugar durante 3 días. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Hace un año que yo recuerdo estaba durmiendo y mis hijos me despertaron y me dijeron, papá, mira, no hay luz, se fue la electricidad. Y debido al calor que estuvimos y con el área que tenía, toda la gente tenía puesto el aire acondicionado, los generadores no podían aguantar ese trabajo, entonces ¡pum!, se fue la luz. Primero yo chequé si fue nada más nuestra casa, pero vi afuera y no podía ver nada. Entonces yo salí
y llevaba mi linterna. Y la cosa que era muy raro con esto era que no había viento, todo silencio. Y decía, wow, así será como viene el Señor, como oscuridad y no viento. Se puede escuchar los animales haciendo su ruido, las sopas pero entonces yo llamé la oficina de electricidad para ver qué pasa y me dijeron que sí, todo encontró, hay que esperar 3 horas, pero esas 3 horas se parecía 3 días, muy largo. Y porque el calor ya entró en las casas. Pero también cuando Jesús estaba en Gólgata, en Mateo 27, 45 dice así que desde el mediodía descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Y yo no sé por qué siempre está hablando del mediodía. Muchas veces eventos pasan durante la noche, la medianoche, pero eso va a mostrar otra vez el poder y la gloria de Dios. Y yo creo que cuando pase o llegue ese momento, no va a llegar lento, muy pasito. Eso va a llegar así, rápido. Entonces todos van a despertar y dice, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y en Joel 2, versículo 30, dice, realizaré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y temible. Con este tipo de imágenes, una persona puede llegar con miedo, con temor, pensando que yo voy a ser parte del juicio de Dios, viendo todo esto. Pero la cosa es que en momentos así Dios va a hacer una distinción a su pueblo. En el día de Egipto puso un sello sobre a los suyos para protegerlos, y también va a hacer lo mismo a nosotros. Entonces no debemos temer la oscuridad ni tomarla por ligera. En la 9ª plaga, cuando había oscuridad, se podía sentir que los hijos de Israel tenían luz en su morada. Entonces, en los momentos más oscuros en su vida, el Señor no te ha dejado. Está ahí para darte luz, para darte salvación. Joel 2:32 dice, y sucederá, vamos a leer Isaías 45:3. Yo te daré los tesoros de la oscuridad, las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que yo soy Señor, Dios de Israel, que te llama por nombre. Este es un versículo que muestra que como el Señor va a estar con nosotros en tiempos de oscuridad, en físico y también espiritual. Mateo 4:16 dice, el pueblo que moraba en tinieblas vio una gran luz. A los que moraban en región y sombra de muerte,
la luz les amaneció. Para captar la atención del hombre, a veces las palabras no bastan, las palabras no son suficientes. Y por eso el Señor tiene que usar la creación para revelar su poder, su gloria, para revelar que Él es el creador, Él es que manda, y no el hombre. Porque el hombre ahorita está inventando con máquinas para controlar el tiempo y hacer mucho daño. Pero durante ese tiempo el Señor va a estar con nosotros. Y Dios usa la oscuridad con consecuencia espiritual de la rebelión. A lo largo de las Escrituras, Dios envió la oscuridad como señal para despertar y preparar el pueblo. Entonces nunca carece el propósito. Amos 5:20 dice, ¿no será el día del Señor para él tinieblas y no luz, oscuridad y no resplandor? Isaías 59:9 dice, por esto el derecho se ha alejado de nosotros y no nos ha alcanzado la justicia. Esperamos luz, pero he aquí tinieblas. Esperamos resplandor, pero andamos en la oscuridad. Como ciegos palpamos la pared, andamos a tientas como si no tuviéramos ojos. Tropezamos tanto a mediodía como al anochecer. Estamos como muertos entre los robustos. Y Jeremías 13:15, oigan y presten atención, no sean altivos, pues el Señor ha hablado. Den gloria al Señor su Dios, antes de que Él haga que se oscurezca, antes que sus pies tropiecen contra montañas tenebrosas y la luz que esperan, Él se le vuelva densa oscuridad y la convierta en tinieblas. La oscuridad descrita aquí se puede prevenir si el pueblo se arrepiente. Pero si persisten en orgullo, en pecado, en rebelión, el juicio de Dios se va a manifestar en oscuridad, tropiezo, confusión y desesperación. Y este es un cuadro de cómo un hombre sin Dios anda. No sabe por dónde va. La Biblia dice que la palabra de Dios es luz, lámpara a sus pies, a nuestros pies. Entonces, necesitamos el Señor. Que Él sea nuestra luz para guiarnos en todo tiempo. Joel 2:1 y 2 dice, toquen la trompeta o la corneta en Sión y gritan en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra porque viene el día del Señor. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de densa neblina, como negrura que se despliega sobre las montañas. Es un ejército grande y fuerte. Nunca antes ha subido algo semejante, ni después de ello ocurrirá por años, de generación en generación. Y Joel 2:10, delante de ellos tiemblan la tierra y estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen
y las estrellas retiran su fulgor. Esta es una visión de cómo el cielo y la tierra se va a levantar, se va a sentir lamento, dolor por lo que está pasando en la tierra. Y tenemos que dar cuenta que esto no es obra de la naturaleza, sino es el juicio del cielo. La oscuridad sobre el Calvario era el eco de la plaga en Egipto, una señal de que Dios estaba confrontando nuevamente el pecado, no en la corte de Faraón, sino en la cruz. El juicio que se estaba derramando por esta vez sobre el mismo Redentor. En el libro de Apocalipsis, Juan vio esto en el capítulo 6. Y miré cuando él abrió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de cilicio, la luna entera se puso como sangre. Entonces, esta es una imagen que yo trato de entender. ¿Cómo serán las cosas? Viendo, a veces toman fotos de la luna que es sangre, mira, pero en verdad es naranja, no es sangre. Pero para verlo así, de rojo, wow, será otra cosa. Pero el juicio de Dios va a intensificar más, porque en el Apocalipsis 16:10 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino fue convertido en tinieblas. Se mordían las lenguas de dolor. Aquí podemos ver cómo Dios va a juzgar el reino del anticristo con oscuridad. Un juicio total y devastador sin remedio. Y Jesús habló un poco de esto en Juan 3:19. Dice que esta es la condenación de que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean censurados. Estoy trabajando por un año, pero yo trabajo en la noche. Y cuando salgo es la noche, oscuro. Pero siempre estoy mirando afuera a las 5, ya está apareciendo el sol, qué bueno. Porque para ver toda la noche, todo el día oscuro, eso va a quitar ánimo. Y en invierno no vemos el sol. Se quita el ánimo y por eso queremos irnos a México. No, cualquier país donde hay calor. Colombia, Ecuador. Y entonces el Señor tiene todo en control. Y dice en Mateo 8:12, hablando de cómo la reacción de los que van a rechazar al Señor, dice que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Mis dientes ponen así cuando está frío. Pero eso por miedo se va a pasar.
a los que no quieren aceptar a Jesucristo, a los que andan sin Él. Y hay que dar cuenta que antes de conocer a Jesucristo, cada uno de nosotros estábamos en la oscuridad espiritual. Pero gracias a Dios que su luz brilló hacia nosotros para darnos un camino para llegar a Él. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Que nadie llegue al Padre sino por Él. Entonces, desde el comienzo de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, hombres han servido como la voz de Dios para revelar la verdadera luz y el amor a toda la humanidad. Pero el hombre en este momento está rechazando esa luz. Están confiando en una luz falsa. Y hay que tener cuidado si estás en esa posición. Entonces, estas advertencias, Dios no está escondiéndonos a nosotros. Está revelando esto a nosotros para prepararnos en lo que va a venir un día. Otra vez les digo que si vamos en el rapto, por lo menos ya estamos viendo cómo van a ser las cosas. Pero tal vez vamos a tener que pasar viviendo eso. Entonces, el que ordenó que se haga la luz, un día hará que retroceda. Y aquel que puso el sol para gobernar los cielos, silenciará sus llamas para declarar que la era de la gracia está llegando a fin y que el día del Señor está sobre el mundo. Entonces lo que vamos a ver o lo que va a suceder no es obra de la naturaleza, sino es el juicio del cielo. Dios tiene que tratar con el pecado, la rebelión, y vas a estar en la luz o vas a estar en la oscuridad. En el libro de Mateo, bueno, ya acabo de leer este versículo. Pero cuando el sol no brille, no importa si es verano, no, nos pone como triste, con desánimo. Estamos, ¿dónde está el sol? Esto es verano. Quiero broncearme, quiero disfrutar. Pero en estos días, cuando llegue ese evento, eso va a quitar todo ánimo. Vamos a estar con miedo, tal vez, si no conoces al Señor. Y entonces, en Mateo 24, 29, dice: entonces se manifestará la señal del Señor, del hombre, Hijo del hombre, en el cielo. Y en ese tiempo hará duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Siempre menciona el sol y la luna, las dos cosas que tienen luz ahorita, en este momento. Pero un día, por el precio de pecado, se va a pagar
todo y se va a poner oscuro. Isaías 13, 9, 10 dice: He aquí que viene el día del Señor implacable, lleno de indignación y de ardiente ira, para convertir la tierra en desolación y para destruir en ella a sus pecadores. Porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones no irradiarán su luz. El sol se oscurecerá al salir y la luna no dará su luz. Las luces celestiales que una vez gobernaron la noche y el día ahora están en silencio. ¿Y qué va a hacer el hombre? No va a poder evitar esto, no va a hacer ninguna manera para cambiar eso. Se va a poner oscuro y hasta que Dios termine juzgando toda la gente. Y entonces si leyendo los libros proféticos se menciona más en detalles lo que va a suceder. Y los libros de Amos y Joel son cortos, pero muy interesantes de cómo Dios va a hacer las cosas en estos días. Joel 2 y versículo 12 dice: pero aún ahora, dice el Señor. Hay que entender cuando leas estos libros proféticos, es el Señor que está hablando, no el profeta. Pero aún ahora, dice el Señor, vuélvense a mí con todo su corazón, con ayuno, llanto y lamento. Desgarren su corazón y no sus vestidos. Vuelvan al Señor, su Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia y desiste del castigo. En medio de este terror de juicio, la gracia de Dios todavía está allí. Todavía quedan oportunidades. Pero leyendo el libro de Apocalipsis, el hombre, yo sé que está registrado como 3 veces, está maldiciendo a Dios por lo que está pasando. Y todavía no quieren volver a Él, siguen adorando los ídolos, matando gente, haciendo todo cosas contra Dios. Pero Dios no quiere que nadie se muera. No es el plan de Dios así. Ezequiel 18:23 dice: ¿acaso quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Dios. ¿No vivirá él si se aparta de sus caminos? Otra vez en Ezequiel 33:11, diles: vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva, dice el Señor Dios. Apártense de sus malos caminos, porque morirán, oh casa de Israel. Y segundo Pedro 3:9, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente con ustedes, para que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios no es un Dios como la gente ahorita ve, que no es justo. Él es sí justo.
Él es misericordioso. Está lleno de perdón y de gracia para nosotros ahora mismo. Pero va a llegar el momento cuando el tiempo se va a acabar con esta era de gracia y Dios va a tener que juzgar. Lamentaciones 3:22 dice: por la bondad del Señor es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces las advertencias de Dios no debemos tomarlos a ligera. Lo que Dios ha prometido en los libros de los profetas sí va a llegar. Pero si llega en nuestro tiempo o en otro tiempo, hay que siempre estar preparado, porque eso va a llegar así. Y eso va a mostrar la gloria y el poder de Dios. Dice en el libro de Santiago 5, no está ahí en la pantalla, pero versículo 9 dice que el juez ya está a la puerta. El juez ya está a la puerta. Entonces, hay esperanza. No todo va a ser oscuro. Hay siempre luz. El Señor va a mostrar. Isaías 60, versículo 1 dice: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha resplandecido sobre ti. Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad los pueblos, pero sobre ti resplandecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. El novio está a la puerta. El juicio es real, pero también lo es la misericordia. Hasta que regrese el Señor, que sean fuertes, fieles, obedientes y no teman. Vamos a ponernos de pie. Voy a estar leyéndoles Joel 2:28. Dice: sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones. En aquellos días también derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas. Realizaré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y temible. Y sucederá que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión, en Jerusalén, estarán los libertados, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán aquellos que el Señor ha llamado. Amén, gloria a Dios. Voy a cerrar con una bendición que se encuentra en Romanos 16. Y al que puede hacerles firmes, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, y según la revelación del misterio que se ha manteniendo oculto desde tiempos eternos, pero que se ha sido manifestado ahora, y que por medio de las escrituras proféticas
y según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para obediencia de la fe. Al único sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Que Dios les bendiga.